La teoría de las estructuras disipativas. La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría del caos, tiene como principal representante al químico belga Ilya Prigogine y plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia. Ellas existen por sí y el ejemplo típico, el clima. Los procesos de la realidad dependen de un enorme conjunto de circunstancias inciertas que determinan, por ejemplo, que cualquier pequeña variación en un punto del planeta genere en los próximos días o semanas un efecto considerable en el otro extremo de la Tierra. La idea de caos en la psicología y en el lenguaje. Efecto mariposa y caos matemático. Empezaremos con la parte anecdótica de la teoría del caos, el famoso efecto mariposa. Es decir, comenzaremos a investigar el iceberg a partir de su punta visible, que, como sabemos, es apenas una mínima fracción del total. En principio, las relaciones entre causas y efectos pueden examinarse desde dos puntos de vista, cualitativo y cuantitativo. Desde la primera perspectiva, las relaciones causa-efecto pueden ser concebidas de varias maneras. A, como vínculos unidireccionales. A causa B, B causa C, etc. Pero los efectos resultantes no vuelven a ejercer influencia sobre sus causas originales. B, como eventos independientes. Según esta concepción, no habría ni causas ni efectos. Cada acontecimiento ocurriría al azar e independientemente de los otros. C, como vínculos circulares. A causa B y B a su vez causa A. Es decir, el efecto influye a su vez sobre la causa, como resultado de los cuales ambos acontecimientos son a la vez causas y efectos. Se trata de los llamados circuitos de retroalimentación, que pueden ser negativos o positivos. La teoría del caos, en la medida en que considera que existen procesos aleatorios, adopta la postura B, pero en la medida en que dice que ciertos otros procesos no son caóticos sino ordenados, sostiene que sí, que existen vínculos causales. Los vínculos causales que más desarrollará son los circuitos de retroalimentación positiva, es decir, aquellos donde se verifica una amplificación de las desviaciones. Por ejemplo, una pequeña causa inicial mediante un proceso amplificador podrá generar un efecto considerablemente grande. No nos alarmemos. Esto lo iremos aclarando poco a poco. Desde un punto de vista cualitativo, las relaciones entre causa y efecto pueden ser categorizadas de diferente manera. Examinaremos una de ellas, lo que nos servirá como puerta de entrada para ingresar en la teoría del caos. 2. Causa-efecto. Las relaciones cualitativas. Si examinamos las posibles relaciones cualitativas
que pueden existir entre causa y efectos, las alternativas podrían ser las siguientes. 1. Causas y efectos son razonablemente proporcionales. Pequeñas causas producen pequeños efectos y grandes causas, grandes efectos. Como cuando decimos que dentro de lo cierto, dentro de cierto espectro, la variabilidad, cuanto mayor es la frustración, mayor será la respuesta agresiva, siendo ambas variaciones razonablemente proporcionales. 2. La causa pequeña produce un gran efecto, como cuando un comentario intrascendente desata una crisis psicótica. 3. Una causa grande produce un pequeño efecto, como cuando una interpretación nuclear que apunte directamente al conflicto patógeno infantil genera una respuesta indiferente en el paciente. Los seres humanos tendemos inevitablemente a creer en alguno de estos supuestos en la vida cotidiana y por motivos muy diversos. Detrás de toda creencia hay un deseo que es quien da su intensidad, su persistencia, su razón de ser. Así, la creencia en una desproporción causa-efecto del caso 2 oculta un deseo de poder, una ilusión de que con muy poco se puede lograr mucho. Está en la base de muchas supersticiones. La posesión de un simple amuleto garantiza nada menos que felicidad. De modo parecido, la creencia en una proporcionalidad razonable entre causa y efecto del caso 1 podría protegernos de la incertidumbre. Sabemos seguro que después de la causa vendrá un efecto esperado y controlable, y no hay lugar para sorpresas desagradables. Así también la creencia en una desproporción como la del caso 3 puede esconder la ilusión de aliviar culpas propias. Si me esfuerzo mucho por ayudar a quien hice daño, causa grande, lograré tranquilizarme solo un poco, efecto pequeño, aunque no mucho, porque debo sufrir por el daño hecho. Examinemos algunos ejemplos donde causas pequeñas producen grandes efectos, que es uno de los campos fértiles donde han germinado la teoría del caos y su efecto mariposa. Este listado de ejemplos no pretende ser exhaustivo, sino representativo, y varios de estos ejemplos responden en realidad a los mismos mecanismos. Causas pequeñas y grandes efectos. El sentido común prescribe una cierta proporción entre la causa y el efecto. Una fuerza pequeña produce un movimiento pequeño y una fuerza grande un gran desplazamiento. El psicoanálisis invoca la misma idea para justificar la idea de que una terapia breve produce pequeños cambios y de que un tratamiento prolongado genera cambios más importantes. Sin embargo, ciertas experiencias cotidianas y determinados planteos científicos nos obligan a considerar la posibilidad de algunas excepciones de aquellas impresiones subjetivas que habitan nuestra mente de físicos o psicólogos aficionados tan acostumbrada a transitar la siempre útil, pero también
siempre peligrosa navaja de Ocán, que todo lo simplifica. Examinemos entonces algunos ejemplos de desproporción cualitativa aparente o no entre causas y efectos. A. Efecto palanca. Más allá de la metáfora, si uno tiene alguna palanca puede conseguir muchas cosas. Dadme una palanca y moveré el mundo, había dicho el griego. Un simple movimiento de palanca es una causa pequeña, pero puede producir grandes efectos. Las palancas, así como las poleas o las prensas hidráulicas, son dispositivos capaces de multiplicar varias veces un efecto, con el consiguiente ahorro de esfuerzo muscular. En efecto, el efecto gota de agua. Si agregamos una simple gota de agua al líquido contenido en un recipiente, este se derrama produciendo un efecto catastrófico sobre nuestros zapatos. Una gota más que agreguemos en la tortura china de la gota de agua que horada la piedra producirá la insania de quien la recibe. Una simple interpretación más, como al pasar, puede producir en el paciente un notable efecto insight en comparación con la aparente nimiedad de lo interpretado. Desde una lógica dialéctica, el efecto gota de agua es el producto de acumulación cuantitativa que desemboca en un salto cualitativo. C. Efecto. Interacción experimental. Descrito en algunos diseños experimentales donde la acción conjunta de variables, lejos de producir un simple efecto sumativo, pueden generar un efecto inesperadamente mayor o menor. Pequeñas cantidades de alcohol o de droga combinadas entre sí pueden producir un efecto desmesurado, el coma o la muerte. B. Los fenómenos sismogénesis descritos por Gregory Bateson y las escalas simétricas o las escapadas mencionadas por Paul Watzlawick. B. Todos fenómenos interpretables en términos de mecanismos de retroalimentación positiva. Un ejemplo es la escala bélica, donde el país A arma en previsión de un ataque del país B. El país B advierte esto y a su vez aumenta su armamento, con lo que el país A vuelve a aumentar su arsenal y así sucesivamente, creciendo cada vez más la situación en forma descontrolada. Esto revela que una pequeña causa, el país A, que comenzó comprando 3 tanques más, genera una situación internacional que bordea la catástrofe. Von Bertalanffy, el mentor de la teoría general de los sistemas, describe la existencia de mecanismos amplificadores donde pequeñas causas generan grandes efectos. Al respecto, cita una distinción entre causalidad de conservación, donde hay una proporcionalidad razonable entre las intensidades de la causa y el efecto, y la causalidad de instigación, donde la causa actúa como instigadora
o disipadora, es decir, un cambio energéticamente insignificante provoca un cambio considerable en el sistema total. F. Series complementarias. Hemos ya citado un ejemplo donde un factor desencadenante pequeño puede desatar clínicamente una psicosis o una neurosis, o puede sumir a una persona en una profunda crisis. La razón, según el psicoanálisis, debemos buscarla en el peso relativo que tiene cada elemento de la constelación de los factores que constituye la serie. Si el factor constitucional o el factor disposicional, experiencias infantiles, son altamente propicios para configurar un cuadro neurótico. Basta un muy pequeño factor desencadenante para que la sintomatología aparezca. G. La conversión masa-energía. Según lo prescribe el principio de equivalencia masas-energía de Einstein, una pequeñísima porción de masa bajo ciertas condiciones puede liberar enormes cantidades de energía. Ya en la física pre-einsteiniana también se hablaba de cosas parecidas en el contexto de concepto de energía potencial. Una pequeña causa, soltar una piedrita a 3.000 metros de altura, produce un efecto desastroso sobre la cabeza del que está abajo, considerando que la aceleración aumenta según la ley de la gravitación y sin considerar los efectos del rozamiento del aire. H. Efecto mariposa. Tal como fuera descrito originalmente en la meteorología, suele expresarse en frases del siguiente tipo: el aleteo de una mariposa que vuela en la China puede producir un mes después un huracán en Texas. Tal vez una metáfora de la expansión económica japonesa en detrimento del capitalismo occidental. Otros ejemplos podrían ser el efecto que produce el mercado bursátil mundial, el simple resfrío de un presidente, y también Einstein dijo lo suyo, aunque fue más romántico, hasta que la pequeña gota de rocío caída del pétalo de una rosa al suelo repercute en la estrella más lejana. Tales categorías de fenómenos tienen tres aspectos susceptibles de ser analizados separadamente. A. Por un lado, alude a una situación donde pequeñas causas generan grandes efectos. B. Por otro lado, alude a una situación que no podemos predecir. Sabemos que el efecto puede ser muy grande, pero no podemos saber en qué consistirá, ni muchas veces cuándo, dónde o cómo ocurrirá. Y C. El tercer lugar, alude a una situación de descontrol. Muchas veces no podemos ejercer un control de la influencia de la causa sobre el efecto. Más concretamente, no solo no podemos evitar que una mariposa aletee en la China, sino, y lo que es peor, no podemos evitar que de aletear se produzca un huracán en Texas. La imposibilidad de ejercer este control está relacionada con la imposibilidad de predecirlo, porque aunque no necesariamente podemos predecir un eclipse, pero no podemos controlar su ocurrencia o no ocurrencia. Recorreremos ahora los antecedentes de la teoría del caos
y su relación con la matemática. 4. Poincaré, un precursor. Ya en 1908 el matemático francés Henri Poincaré, 1854-1912, había ensayado con sistemas matemáticos no lineales, habiendo llegado a ciertas conclusiones que, andando el tiempo, habrían de ser un importante antecedente histórico y conceptual de la teoría del caos. Poincaré partió del esquema laplaciano, según el cual, si conocemos con exactitud las condiciones iniciales del universo y si conocemos con exactitud las leyes naturales que rigen su evolución, podemos prever exactamente la situación del universo en cualquier instante de tiempo subsiguiente. Hasta aquí todo bien, pero ocurre que nunca podemos conocer con exactitud la situación inicial del universo y siempre estaríamos cometiendo un error al establecerla. En otras palabras, la situación inicial del universo solo podemos conocerla con cierta aproximación, aun suponiendo que pudiéramos conocer con exactitud las leyes que rigen su evolución. Nuestra predicción de cualquier estado subsiguiente también sería aproximada. Hasta aquí tampoco habría problema y podríamos seguir manteniendo el esquema determinista, ya que lo aproximado de nuestras predicciones no serían adjudicables a un caos en la realidad, sino a una limitación en nuestros conocimientos acerca de las condiciones iniciales. Efectivamente, los deterministas alegan que no es que los acontecimientos sean previsibles, sino que simplemente aún no hemos descubierto las leyes que permitan preverlos. Dicho sea de paso, a esto se opondrá Prigogine. C. El caos es imprevisible por naturaleza, puesto que para preverlo sería necesaria una cantidad infinita de información. Sin embargo, Poincaré jugará con una hipótesis que le sugirieron ciertos sistemas matemáticos especiales. Dirá que un pequeño error en las condiciones iniciales, en vez de provocar también un pequeño error en las últimas, provocaría un error enorme en estas, con lo cual el fenómeno se vuelve impredecible. Entonces lo adjudicamos al azar. Desde ya, este efecto multiplicativo del error no es debido a nuestra ignorancia o a nuestro limitado conocimiento de lo real, sino a la misma configuración de la realidad que admite que ese tipo de evoluciones erráticas. En la mesa de billar con forma cuadrada podemos predecir la trayectoria de una bola arrojada contra una banda, pero lo mismo no ocurre así si la mesa tiene forma de estadio. En este caso, la trayectoria se torna impredecible. Lorentz, la perplejidad de una meteorólogo. El efecto descrito por Poincaré se reactualiza en la década del 60 por obra y gracia del meteorólogo y matemático norteamericano Edward Lorenz. Su perplejidad tenía mucho que ver con la imposibilidad de pronosticar fenómenos climáticos más allá de un cierto número de días, y no era para menos, toda vez que lo que uno espera de un meteorólogo son precisamente predicciones acertadas.
A comienzos de la década del 60, Lorentz se puso a elaborar un modelo matemático para predecir fenómenos atmosféricos y por casualidad descubrió que la misma herramienta matemática que utilizaba estaba fallando. Pequeños cambios en las condiciones iniciales producían diferencias asombrosas, léase inesperadas, impredecibles en el resultado, con lo cual las predicciones meteorológicas a mediano o largo plazo resultaban imposibles. La tradicional certeza de la matemática no podía compensar la tradicional incertidumbre de la meteorología, ya que el virus de la incertidumbre había invadido el mismísimo cuerpo de la madre de las ciencias exactas. Si la misma matemática permite que de pequeños cambios iniciales se produzcan al final grandes cambios, entonces toda otra ciencia que, como la meteorología, intente fundarse en la matemática, habrá de pronosticar grandes catástrofes a partir de pequeñas alteraciones ambientales. Fue así que nace el efecto mariposa, que habla de pequeños cambios. El aleteo de una mariposa en Pekín con grandes consecuencias. Un huracán en Arizona. 6. El caos invade otras ciencias. La obra de Lorentz estimuló nuevas investigaciones sobre la cuestión y dio lugar finalmente a la creación del nuevo campo matemático de teoría del caos, cuyo ejemplo más manoseado es el que relaciona invariablemente insectos lepidópteros con países orientales y occidentales. Si un fenómeno como el descripto no puede predecirse, ello puede deberse en principio y como mínimo a una de tres razones. A. La realidad es puro azar y no hay leyes que permitan ordenar los acontecimientos. En consecuencia, resignación. B. La realidad está totalmente gobernada por leyes causales y si no podemos predecir acontecimientos es simplemente porque aún no conocemos esas leyes. En consecuencia, tiempo, paciencia e ingenio para descubrirlas. C. En la realidad hay desórdenes e inestabilidades momentáneas, pero todo retorna luego a su cauce determinista. Los sistemas son predecibles, pero de repente, sin que nadie sepa muy bien por qué, empiezan a desordenarse y a caotizarse, periodo donde se tornarían imposibles las predicciones, pudiendo luego retornar a una nueva estabilidad. En consecuencia, empezar a investigar por qué ocurren estas inestabilidades, por qué el orden puede llevar al caos y el caos al orden, y eventualmente si pueden crearse modelos para determinar un poco paradójicamente si dentro del mismo caos hay también un orden. La tercera solución fue la elegida por quienes desde entonces en más concentraron sus neuronas en la teoría del caos y ello en las más diversas disciplinas científicas. Estas investigaciones comenzaron en la década del 70. Los fisiólogos empezaron a investigar por qué el ritmo cardíaco normal se filtraba. Estas investigaciones comenzaron en la década del 70. Los
fisiólogos empezaron a investigar por qué el ritmo cardíaco normal se filtraba el caos, produciendo un paro cardíaco repentino. Los ecólogos examinaron la forma aparentemente aleatoria en que cambiaban las poblaciones en la naturaleza. Los ingenieros concentraron su atención en averiguar la razón del comportamiento a veces errático de los osciladores. Los químicos, la razón de las inesperadas fluctuaciones en las reacciones. Los economistas intentaron detectar algún tipo de orden en las variaciones imprevistas de los precios. Poco a poco fue pasando a un primer plano el examen de ciertos otros fenómenos tan inherentemente caóticos y desordenados que, al menos en apariencia, venían a trastocar la imagen ordenada que el hombre tenía del mundo. El movimiento de las nubes, las turbulencias en el cauce de los ríos, el movimiento de una hoja por el viento, las epidemias, los atascamientos en el tránsito de vehículos, los a veces erráticos dibujos de las ondas cerebrales, etc. Un ejemplo bastante elocuente y bien doméstico es la progresión del humo de un cigarrillo. Este humo no newtoniano comienza subiendo y siguiendo un flujo laminar suave, un hilito del humo que sube pero que de repente se quiebra generándose un flujo turbulento. Las volutas del orden hemos pasado misteriosamente al caos. Existe un recurso matemático que permite predecir cuándo ocurrirá esta turbulencia. La fórmula de Reynolds. Pero, sin embargo, no sirve para aclarar por qué ocurre. Estamos al respecto como los antiguos, que podían predecir la trayectoria del sol en el cielo, pero no sabían a qué se debía, y entonces invocaban o bien razones fundamentales en la mitología o bien en las apariencias, como afirmar que el movimiento del sol es real, cuando hoy sabemos que es aparente, ya que es un efecto generado por la rotación de la Tierra. 7. El caos en la matemática y la psicometría. Lorentz, hemos dicho, había detectado sistemas caóticos caos en la matemática y la psicometría. Lorentz, hemos dicho, había detectado sistemas caóticos dentro mismo de la matemática al advertir que pequeñas variaciones iniciales generaban grandes cambios en el resultado. Investigaciones posteriores en esta misma disciplina fueron revelando nuevos aspectos de la misma cuestión. Tomemos dos ejemplos en los cuales pueden advertirse situaciones aparentemente caóticas, siempre dentro del dominio de la matemática. Ejemplo 1. En 1976, el físico norteamericano Michael Feigenbaum advirtió que cuando un sistema ordenado comienza a evolucionar caóticamente, a menudo es posible encontrar una razón específica de la misma. Una figura cualquiera se dobla una y otra vez
y va complejizándose progresivamente. El ejemplo típico son los fractales, estructuras geométricas donde cada parte es una réplica del todo. El ejemplo más sencillo, si bien no es de Feigenbaum, sino que corresponde al llamado conjunto de Cantor, es un segmento de recta, elemento de partida o iniciador que se divide en tres partes iguales. Quitamos el segundo, el ejemplo más sencillo, si bien no es de Feigenbaum, sino que corresponde al llamado conjunto de Cantor, es un segmento de recta, elemento de partida o iniciador que se divide en tres partes iguales. Quitamos el segmento central y unimos los dos restantes. Con cada uno de estos últimos repetimos la operación indefinidamente hasta que el segmento original queda subdividido en segmentos cada vez más pequeños que son una réplica del segmento mayor. Cada parte es una réplica del todo. Feigenbaum descubrió también que luego de cierto número de operaciones de doblaje, en el ejemplo de dividir el segmento en tres y separar el central uniendo el resto, el sistema adquiere cierto tipo de estabilidad. Esta constante numérica, llamada el número de Feigenbaum, puede aplicarse a diversos sistemas caóticos, incluso los que aparecen en la naturaleza, como podría ser el crecimiento de las hojas de un árbol o el despliegue de un relámpago. Todos estos fenómenos parecen en principio caóticos, pero mediante el modelo de Feigenbaum puede descubrirse en estos una regularidad que estaba oculta. Ejemplo, la iteración es un proceso por el cual hacemos una operación, obtenemos un resultado. A este resultado volvemos a aplicarle la misma operación y así sucesivamente. Por ejemplo, a 1 le sumo 1 y obtengo 2. Al resultado 2 vuelvo a sumarle 1 y obtengo 3. Y así en forma iterativa, es decir, repetitiva. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Partimos del número 16 y vamos dividiéndolo por 2 en forma iterativa, con lo cual obtendremos sucesivos resultados que son 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, 1, un octavo, etc. El conjunto de todos estos resultados se llama órbita del número 16, que había sido nuestro número de partida. Esta serie orbital es ostensiblemente predecible, o si se quiere, hay un orden evidente. Los sucesivos números van adquiriendo valores decrecientes, ya que cada nuevo orbital resulta ser la mitad del orbital anterior. Número de partida, elemento iniciador, operación a realizar. Orbital de X, X16, X un medio, X sobre 2 igual a 8, 4, 2, un medio, un cuarto, un octavo, predecible. X igual 0.5, X
por 1 sobre X 4 igual a 1.000.000 predecible X igual 0.3 X por 1 sobre X por 4 igual 0.84, 0.53, 0.99, 0.02, 0.08, 0.032, 0.87, 0.43, 0.98, impredecible. También la serie orbital será predecible si tomamos como número de partida el 0.5 y le aplicamos la operación indicada en el esquema. Sin embargo, las sorpresas aparecen cuando intentamos tomar como número de partida, por ejemplo, 0.3, aplicando la misma operación. La órbita así obtenida se manifiesta como impredecible. No se trata de una serie ni creciente ni decreciente, ni presenta ningún tipo de uniformidad. Es una serie caótica, al menos en apariencia, como el lector puede constatar en el esquema o bien recurriendo a una calculadora electrónica. En la misma situación que podemos constatar los sucesivos decimales de números como pi, se van apareciendo sin ningún orden detectable, pero que se explican a partir del cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Lo que más había llamado la atención de los matemáticos es el hecho de que en el caos de números de partida situados entre 0 y 1, algunos de ellos daban órbitas caóticas, mientras que otros daban órbitas predecibles. En otras palabras, el sistema es a veces altamente sensible a sus valores iniciales, es decir, los valores subsiguientes son fácilmente predecibles a partir de los valores iniciales de la serie orbital, y otras veces no. Órbita caótica. La teoría del caos en la matemática intenta así explicar por qué o cómo este tipo de sistema pueden pasar de procesos predecibles a otros caóticos conforme vamos variando los números de partida. Cabe hacer algunas objeciones a estos ejemplos invocados por los matemáticos para ilustrar la presencia de los procesos caóticos, nada menos que en la ciencia del orden por excelencia. El lector habrá podido advertir que las series orbitales resultantes de operaciones recursivas como las expuestas presentan una semejanza con las pruebas de completamiento de series en los test de matrices progresivas del tipo Raven. En esas pruebas, el sujeto tiene que completar una serie a partir del descubrimiento de un orden escondido en la secuencia. Es como si dijésemos en la serie 1, 3, 5, 7, ¿qué número viene después del 7? El sujeto responderá 9 porque ha entendido que hay un orden. Cada número es el resultado de sumar 2 unidades al anterior. X más 1 igual X biprima. Supongamos ahora que las pruebas van implicándose cada vez más y ofrecemos al sujeto la serie 0.84, 0.53, 0.99, etc.
que figura como tercer ejemplo en nuestro esquema. En el mejor de los casos, podrá descubrir la fórmula recursiva correspondiente a hacer los cálculos sobre la base del último número de la serie ofrecido en el test y a partir de allí inferir el número siguiente. Bien podemos decir que el sujeto ha descubierto el orden subyacente tras el caos aparente. Por tanto, el caos al que se refieren los matemáticos no sería tal. La misma operación recursiva se constituye en el factor ordenador de la serie aparentemente caótica. A nuestro entender, la auténtica perplejidad pasaría por comprobar el hipotético caso donde una serie comienza con una secuencia caótica de números y en determinado momento se transforma en una serie ordenada, por ejemplo, decreciente de 3 en 3 decimales hasta llegar a 0, del caos al orden. Al revés, donde la serie comienza ordenadamente y de repente se inicia otra serie que es percibida como azarosa, del orden al caos. Estos cambios serían verdaderamente sorprendentes y son los cambios que verificamos en los fenómenos naturales, algunos de los cuales ya mencionamos. De aquí que no puedan trazarse comparaciones del tipo que estamos examinando entre series matemáticas y fenómenos naturales. En el caso del humo del cigarrillo, pasábamos del orden al caos, así como también podemos encontrar ejemplos del proceso inverso, como la biogénesis, es decir, el nacimiento de vida a partir de un caos inicial de moléculas y radiación solar en el océano primitivo. Este pasaje del caos al orden no es otra cosa que el misterio de la vida, mientras que el pasaje inverso del orden al caos es el otro misterio que intentará resolver la teoría del caos. El pensamiento de Ilya Prigogine ocupa aquí un lugar central y lo examinaremos a continuación tras la breve referencia a dos modelos de universo. Dos modelos de universo. En el siglo XX ha sido testigo de dos modelos teóricos del universo: la teoría determinista por un lado y la teoría del caos por el otro. La teoría determinista está representada por Newton, Laplace y otros pensadores del siglo XVII en adelante, y nuestro siglo encontró en Einstein un digno representante de esta orientación. Uno de los voceros más autorizados de la misma es el matemático René Thom, un persistente crítico de la teoría del caos y de Prigogine en particular. Según el determinismo, el universo funciona como un reloj donde no existe lugar para el azar y donde todo está determinado inexorablemente por las eternas leyes de la naturaleza. Esto implica la posibilidad de poder predecir cualquier situación B, conociendo la situación anterior A y las leyes naturales que rigen el proceso que va desde A hasta B. Desde ya hay casos donde no son posibles las predicciones sobre el todo. Incursionamos en el territorio de lo infinitamente pequeño de las partículas
subatómicas, pero esto no ocurre porque en realidad reine el azar, sino simplemente porque aún no hemos descubierto las leyes que rigen esos procesos. Los deterministas reemplazan así la resignación por la ignorancia, es decir, no se resigna a aceptar el azar en lo real y lo consideran como el producto de nuestro desconocimiento de las causas naturales. De hecho, muchas veces en la vida diaria, cuando no podemos saber a qué se debe tal o cual fenómeno, solemos adjudicarlo al azar, cuando en realidad, según los deterministas, tal desconocimiento solo se debe a nuestros aún limitados conocimientos. Un ejemplo típico es el tiro de una moneda. Si es verdad que, conociendo las condiciones iniciales del proceso, la moneda, mientras la sostengo en la mano antes de tirarla, y conociendo las leyes físicas que rigen dicho proceso, la ley de la gravitación, los coeficientes aerodinámicos, etc., entonces deberíamos poder predecir con absoluta certeza si la moneda caerá cara o caerá cerca. Si es verdad que, conociendo las condiciones iniciales del proceso, la moneda, mientras la sostengo en la mano antes de tirarla, y conociendo las leyes físicas que rigen dicho proceso, la ley de la gravitación, los coeficientes aerodinámicos, etc., entonces deberíamos poder predecir con absoluta certeza si la moneda caerá cara o caerá seca. Tom, en su calidad de representante del determinismo, sostiene que si los físicos no pueden prever el resultado cara o del resultado seca con seguridad total, no es porque ello sea imposible, sino porque el experimento sería muy difícil y costoso, ya que la previsión es teóricamente posible si el investigador controla en forma lo suficientemente precisa las condiciones iniciales del lanzamiento. B. Para la teoría del caos, esta previsión exacta es incluso teóricamente imposible. Al decir de Prigogine, como ocurre en un sistema dinámico inestable, la condición inicial de la moneda que sostendrá cara puede ser tan cercana como se quiera a la condición inicial de la moneda que saldrá seca, e incluso, pero sin embargo, llegarán a un final diferente. Esto es así porque el sistema evoluciona por zonas de incertidumbre donde no reinan las leyes eternas de la física, ni siquiera concebibles por una supercomputadora que pudiese calcular todas las etapas del movimiento de la moneda desde que es revoleada hasta que llega al piso. La visión determinista del mundo queda así derrumbada, ya que la teoría del caos encuentra su principal representante en la figura del belga Ilya Prigogine, premio Nobel de Química del año 1977 por sus trabajos sobre la termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio.
La teoría del caos plantea que el mundo no sigue el modelo del reloj previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad. La teoría del caos plantea que el mundo no sigue el modelo del reloj previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia. Ellas existen de por sí. Los sistemas estables, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol, son la excepción. La mayoría son inestables, siendo un ejemplo típico el clima. Podemos prever un eclipse o la aparición de un cometa con siglos de antelación, pero no el clima de la próxima semana. Ello es así porque depende de un enorme conjunto de circunstancias inciertas que determinan, por ejemplo, que cualquier pequeña variación en el punto del planeta genere en los próximos días o semanas un efecto considerable en el otro extremo de la Tierra. Prigogine representa para Toffler la alternativa actualmente más viable, comillas. En la tercera ola, Alvin Toffler describe la historia de la humanidad en términos de tres cambios: la primera, la segunda y la tercera ola. La primera es la revolución agrícola de hace 10.000 años, que trajo la primera oleada de cambios históricos, introduciendo nuevos modelos de realidad. La segunda ola fue esa fluctuación social en gran escala llamada revolución industrial, surgida cuando el feudalismo se desmoronaba y el sistema social distaba de hallarse en equilibrio. De tal situación nace el sistema newtoniano como una especie de estructura dispersiva en el decir de Toffler. La tercera ola es hoy, con el fin de la edad de la máquina, ola anterior, la ciencia postindustrial, donde el modelo de Prigogine parece mucho más adecuado que el modelo mecánico de la ciencia clásica. La teoría del caos, Prigogine. Examinemos ahora con mayor detenimiento el punto de vista de la teoría del caos, que en lo esencial sostiene que la realidad es una mezcla de desorden y orden, y que el universo funciona de tal modo que del caos nacen nuevas estructuras llamadas estructuras disipativas. Tengamos presente que la teoría del caos no se opone radicalmente a la teoría determinista en el sentido de proponer que solo existe el caos y el azar. Si esto fuera así, sería imposible cualquier intento de hacer ciencia, salvo que ésta consistiera en inventar algún orden artificial en los fenómenos. La teoría del caos propone para el universo un ciclo de orden, desorden, orden, etc., de forma tal que uno lleva al otro así sucesivamente, tal en forma indefinida,
en relación con las ideas de orden y caos en principio y más allá de las propuestas de Prigogine, pueden plantearse varios interrogantes, entre los que pueden mencionarse los siguientes. A. ¿Por qué en el universo hay orden en vez de caos? B. ¿Por qué en el universo hay caos en vez de orden? C. ¿Por qué un orden oculto tras el caos aparente? D. ¿Por qué un caos oculto tras el aparente orden? E. ¿Cómo el orden se pasa al caos? F. ¿Cómo del caos se pasa al orden? ¿Qué clase de interrogantes busca responder la teoría del caos? Los dos primeros seguramente no, porque a pesar de su denominación, la teoría del caos sostiene que en el universo impera tanto el caos como el orden. Por lo demás, se trata de preguntas más filosóficas que científicas en la medida en que pertenecen a la misma familia de preguntas del tipo ¿por qué la realidad existe en vez de no existir? Las dos preguntas siguientes no revisten una importancia nuclear dentro de la teoría del caos, pero sí las dos últimas. Para la teoría del caos, los procesos de la realidad atraviesan etapas de caos y etapas de orden, y busca no solamente realizar descripciones detalladas del estado caótico y del estado de orden, sino también y sobre todo establecer bajo qué condiciones se pasa de uno a otro. Para empezar a comprender este punto de vista, podemos guiarnos a través del esquema adjunto. En él figuran circuitos circulares, es decir, circuitos que empiezan y terminan en sí mismos y que por ello a veces reciben también el nombre de bucles, puesto que en él figuran circuitos circulares, es decir, circuitos que empiezan y terminan en sí mismos y que por ello a veces reciben también el nombre de bucles, puesto que se trata de procesos circulares. Podemos empezar a describirlos a partir de cualquier punto elegido arbitrariamente, por ejemplo, a partir de A, estado de equilibrio. Aclaremos en qué consiste este estado de equilibrio, porque la termodinámica, al asociar el equilibrio con el desorden y el caos, nos induce fácilmente a confundirnos, toda vez que en la vida cotidiana en realidad asociamos equilibrio con orden. La física se ha manejado tradicionalmente con un principio filosófico bastante simple: lo que es sigue siendo, mientras no haya motivo para que deje de ser lo que es. De aquí la importancia de los principios físicos de conservación de la cantidad de movimiento, de conservación de la masa, de conservación de la energía, etc. Más concretamente, en nuestro caso, se considera que un sistema tiende a permanecer en equilibrio si no hay ningún agente desequilibrante, y aun cuando lo haya, el sistema evolucionará espontáneamente de nuevo hacia el estado de equilibrio. Ejemplos: A. En dinámica, un cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo o uniforme si no hay un agente
que lo saque de esa situación, como podría ser una fuerza externa al sistema, aun cuando esta fuerza momentánea altere la trayectoria de desequilibrio. El móvil continuará en la nueva dirección, siguiendo el mismo movimiento rectilíneo uniforme, retorno al equilibrio. En todo esto es lo que se llama el principio de inercia. B. En termodinámica, un sistema como por ejemplo en un gas en un recipiente tiende a permanecer en equilibrio mientras no recibe energía externa, por ejemplo bajo la forma de calor. En cuanto recibe calor, intentará volver al estado de equilibrio, devolviendo el excedente de energía térmica para que las temperaturas queden equilibradas dentro y fuera del sistema. Si el gas pudiese ser mantenido absolutamente aislado del entorno, teóricamente posible, pero prácticamente imposible, o sea, si fuese un sistema cerrado, su calor interno tendería a repartirse homogéneamente en todo el gas, es decir, no habría sectores más calientes y sectores más fríos. Todos los puntos tendrían la misma temperatura. Esto es compatible con nuestra idea habitual de equilibrio de temperaturas. Pero para esta distribución equilibrada para que esta distribución equilibrada se logre, las moléculas del gas deben moverse al azar en forma caótica y desordenada. Si se moviesen en cierta dirección predeterminada, terminaría habiendo zonas más calientes y más frías. Es aquí donde nuestro sentido común queda desbordado, toda vez que en física se asocia equilibrio con caos. Es aquí donde nuestro sentido común queda desbordado, toda vez que en física se asocia equilibrio con caos molecular. En este momento, estas consideraciones sirven para una sola cosa: para que el lector vaya pensando en términos físicos y pueda admitir que el estado de equilibrio implica, desde cierto punto de vista, un estado caótico. Continuemos con el esquema. El estado A de equilibrio, tarde o temprano, habrá de sufrir la influencia de un factor desequilibrante. Desde que dijimos que no existe en la práctica sistemas totalmente cerrados, al pasarse así a un estado B de equilibrio, el sistema tenderá espontáneamente a evolucionar nuevamente hacia el equilibrio. Es decir, por lo dicho anteriormente, comienza un proceso de caos progresivo. En este momento es muy importante en el plan de la teoría del caos, porque mientras el sistema va caotizándose cada vez más, llega a un momento en que, alcanzado lo que Prigogine denomina el punto de bifurcación, como su nombre lo indica, es un punto donde el sistema puede evolucionar hacia una de dos posibilidades: o bien retorna al estado de equilibrio original, tal cual lo prevé la termodinámica clásica, o bien dejar de caotizarse mientras empieza a autodesordenarse o autoorganizarse hasta constituir la nueva estructura.
denominada estructura disipativa o dispersiva, debido a que consume mayor cantidad de energía que la organización anterior a la cual reemplazó. En el ámbito físico-químico, Prigogine postuló que los desequilibrios químicos no desembocan siempre en la anarquía, sino que algunas veces permiten la aparición espontánea de organizaciones o estructuras perfectamente ordenadas, las estructuras disipativas, y así mostró que los estados de no equilibrio pueden desembocar tanto en el orden como en el desorden. El universo funciona de tal modo que el caos puede hacer nuevas estructuras y es paradójicamente un estado de no equilibrio el punto de partida que permite pasar del caos a la estructura. La afirmación que del caos nace el orden puede generalizarse mediante los siguientes ejemplos. A. El universo nació de un caos inicial y generó un mundo organizado de galaxias. B. La actividad desordenada de las moléculas nació la vida. La afirmación de que el caos nace, la afirmación de que del caos nace el orden puede generalizarse mediante los siguientes ejemplos. A. El universo nació de un caos inicial y generó un mundo organizado de galaxias. B. La actividad desordenada de las moléculas nació la vida. De la actividad desordenada de las moléculas nació la vida. La llegada caótica de muchos estímulos cuando observamos una figura poco estructurada son organizados por nuestra percepción, es una estructura. D. La actividad desordenada de muchos individuos nace del orden social y el progreso económico. Uno de los libros más importantes de Prigogine, escrito en colaboración y publicado en Francia en 1979, tiene precisamente como título El orden nacido del caos. Prigogine F. da el ejemplo de los relojes químicos que muestra las sorprendentes autorreorganizaciones que pueden ocurrir dentro de los sistemas complejos en situaciones distantes del equilibrio. Imaginemos 1.000.000 de pelotas blancas mezcladas al azar con otras tantas negras que rebotan caóticamente dentro de un tanque por donde podemos mirar a través de una ventana de vidrio. La masa que veamos parecerá casi siempre gris. Sin embargo, a intervalos irregulares se nos parece blanco o negro, según como se distribuyan las pelotas en las aproximadas. La masa que veamos aparecerá casi siempre gris. Sin embargo, a intervalos irregulares se nos aparece blanco y negro, según como se distribuyan las pelotas en las proximidades del
vidrio en un momento dado. Supongamos ahora que la ventana se vuelve toda blanca y luego toda negra, y así alternadamente a intervalos fijos y regulares como el tic-tac de un reloj. Prigojin se pregunta por qué se organizan y sincronizan de esa forma. ¿Acaso se comunican entre sí y se ponen de acuerdo? Según todas las reglas tradicionales, esta sincronicidad no debería ocurrir, pero sí ocurre. Y es que pasa cuando en algunas reacciones químicas se producen esos fenómenos de autoorganización o autoordenamiento, pese a la física clásica y al cálculo de probabilidades. Efectivamente, lo más probable es que el sistema evolucione hacia una mezcla al azar de pelotas negras y blancas, pero en el punto de bifurcación algo ocurre que hace que el sistema evolucione hacia estados impredecibles. A partir del punto de bifurcación, entonces puede iniciarse un proceso de ordenamiento progresivo que desembocará en una estructura disipativa, la cual a su vez ingresará en un estado de desequilibrio que generará un nuevo caos, y así sucesivamente, como el lector puede apreciar en el bucle BCDB del esquema. En términos de Prigojin, el universo es un ciclo del caos, orden, etc., donde se requiere un gran consumo de energía para pasar de una etapa a la otra. El universo es, en fin, como una gran ciudad, para usar una comparación de Prigojin. Como en esta reina el orden y el desorden, hay bellas estructuras arquitectónicas, pero también embotellamientos de tráfico. Desde ya el bucle BCDB no es el único posible. El sistema puede evolucionar hacia un estado de equilibrio original de acuerdo al bucle ABCA. Los ejemplos típicos son aquí los mecanismos homeostáticos, que pueden ser tanto naturales, la termorregulación en los seres vivos, como artificiales, el termostato de una estufa. El mantenimiento del equilibrio en familias con un paciente esquizofrénico es otro ejemplo. En el área de la psicología, este bucle es característico de los sistemas cerrados. Las comillas aluden al hecho de que estos sistemas son en rigor abiertos, puesto que se parte del supuesto de que el desequilibrio que sufren es debido a una influencia externa al sistema, sea que se trate de un aporte de materia, energía o información. En general, no se admite que un sistema absolutamente cerrado pueda desequilibrarse espontáneamente, y por lo demás, un tal sistema, aunque concebible teóricamente, no existe en la práctica. Cuando Prigojin dice que en el mejor de los casos los sistemas cerrados solo constituyen una pequeña porción del universo físico, probablemente haga alusión a los sistemas cerrados, con comillas, es decir, los que compensan los desequilibrios con la vuelta al equilibrio original.
La mayor parte de la realidad no es ordenada, sigue Prigogine, ni estable ni equilibrada, sino que bulle con el cambio, el desorden, el azar, aunque es capaz de generar estructuras y ordenamientos no aleatorios. Como dicen algunos filósofos y entre ellos Hegel, todo está relacionado con todo. Un sistema absolutamente cerrado sin comillas, estaría representado en el esquema como un tercer bucle del tipo AA, es decir, nace en A y muere en A, es decir, persistiría siempre en forma indefinida en un eterno estado de equilibrio. Consiguientemente, ya no es posible seguir sosteniendo que la diferencia entre un sistema abierto y uno cerrado sea el hecho de que uno recibe influencia externa y el otro no. Lo que todos ellos en la práctica la reciben. Entonces, ¿a qué se refieren los pensadores sistémicos con von Bertalanffy a la cabeza cuando distinguen sistemas cerrados y abiertos? Ellos establecerán una serie de otras diferencias importantes, de las cuales solamente mencionaremos el tipo de retroalimentación presente en cada uno de ellos, porque es la diferencia relevante en el contexto de la teoría del caos. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo, la retroalimentación positiva. Pausamos.